Bien, sí se ve y se me escuchan, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a iniciar eh, platicando un poquito más de la inteligencia artificial. Vamos a iniciar ya con este tema. Bueno, vamos a ver algunos tópicos el día de hoy. Un tema más de la actualidad de la inteligencia artificial, algunas definiciones, o más bien la definición de inteligencia artificial, un tema de la inteligencia artificial como un atributo humano, líneas de disciplinas que están relacionadas con la inteligencia artificial, un brevísimo recorrido histórico de la inteligencia artificial y en general áreas destacadas de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vámonos de lleno. En esta ocasión, como primer punto más bien, para realmente entender cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial, siempre es bueno comenzar a comentar lo que tenemos en el presente, ¿no? Es decir, qué tipo de aplicaciones se están usando en la inteligencia artificial día a día. Y la realidad que tenemos hoy en día en las industrias es que está presente pues en todas las áreas prácticamente de una empresa o en muchas industrias. De hecho, nos podríamos atrever a decir que está presente pues no solamente en todas las áreas de empresariales, ¿no? No solamente en todas las áreas empresariales, sino también en cuestiones de, o más bien en administraciones públicas, ¿no? En muchas administraciones públicas de gobierno, ya sea de este o de otros, está presente. Entonces, esto cómo nació, ¿no? Todo esto de la digitalización, del uso masivo de las tecnologías de la información en todas las áreas, ¿sí? Es lo que originó los datos. Y estos datos, a su vez, es lo que trae consigo pues todo el uso de manera implícita de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Es decir, el mero hecho de que contemos ya previamente con sistemas de información, ¿sí? Hace que los datos ya estén disponibles, o sea, por consecuencia, con una consecuencia, contamos con sistemas de información, sistemas digitales, sistemas de tecnologías de la información y por consecuencia pues hace que ya tengamos disponibles todo un mundo de datos, ¿no? Esto en tanto en la iniciativa privada como en donde hay sistemas de información, pues ya tiene todo un mundo, un recorrido de muchos datos de sus clientes, ¿no? Entonces ya tenemos los datos y ahora, ¿qué hacemos con estos datos, no? Es ahí en donde ya entra toda esta tecnología de la inteligencia artificial. Permítanme aceptar a alguien. ¿Sí? Ahí es donde ya inicia todo este tema de la inteligencia artificial, como una consecuencia de los sistemas de información y como una consecuencia a su vez de los datos que ya previamente teníamos almacenados en las bases de datos, tanto como ustedes ya llevaron base de datos, podemos estar hablando de base de datos de tipo transaccional o podemos estar hablando de base de datos de tipo repositorio histórico o dicho de otra manera, de base de datos cuyo almacenamiento es por fila y base de datos cuyo almacenamiento es columnar, ¿no? Que es la principal diferencia entre una y otra base de datos. Ambas se usan actualmente en el negocio, ambos tipos de base de datos, ambos enfoques. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué ejemplos de inteligencia artificial hay hoy en día? Hay muchos enfoques, ya platicamos algo en la sesión pasada. Tenemos desde sistemas de reconocimiento facial que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos vehículos autónomos que utilizan también algoritmos de redes profundas para hacer toda esa segmentación de la carretera, ¿no? Y saber bien por dónde conducirse y a su vez también que trae una serie de sensores y todo un sistema muy sofisticado de algoritmos inteligentes, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones tenemos hoy en día? Tenemos reconocimiento de huellas, ¿sí? Donde ya se están empezando a utilizar algoritmos, no solamente los algoritmos clásicos de la segunda era de la tecnología de la inteligencia artificial, como son algoritmos de tipo morfológico, matemático, que es para la segmentación, sino también ya se están empezando a utilizar más algoritmos más recientes, ¿no?
También tenemos para este mismo que podemos implementar algoritmos de inteligencia artificial para el tema de reconocer firmas, clasificar firmas, de quién es esta firma, ¿no? También tenemos dentro de la astronomía el tema de clasificación, análisis de galaxias, donde también entran las redes neuronales convolucionales. También tenemos imágenes satelitales, y esto también es muy útil en imágenes satelitales, el tema de análisis, ¿no? En la tablet podemos hacer un análisis si tenemos imágenes satelitales, imágenes del crecimiento de la población, ¿no? Imágenes de qué tanto crecimiento, expansión hay de la mancha urbana, del tema de los bosques, de qué tanto disminuyen. Podemos hacer también imágenes, mediante las imágenes, algún tipo de análisis de temas de incendios, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos. En el área biológica tenemos el tema del análisis, o más bien el conteo de ciertas células muy en particular que queremos contabilizar, ¿no? Entonces también es muy importante ahí. También la inteligencia artificial se está utilizando de manera bastante amplia. Otra parte muy importante es en la industria alimenticia, que no solamente es aquí como el conteo de las semillas, sino también como una clasificación de cuáles semillas son buenas y cuáles son malas. Así también podemos clasificar frutas, cuáles son buenas y malas, y podemos hacer una inspección sobre la caducidad, ¿no? Sobre la caducidad de los productos ahí, que es de la industria alimenticia. Entonces, como ven, hay muchas áreas de la inteligencia artificial que están en un sinfín de puntos. Aquí también tenemos el tránsito vehicular. También se utiliza la tecnología de la inteligencia artificial. Podemos hacer análisis muy interesantes de tráfico con la inteligencia artificial, ya sea de conteo, de cuántos autos entran, cuántos salen, ¿no? De una ciudad, así como un tema más de vigilancia, ¿no? Entonces hay bastantes áreas la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, estos fueron algunos pocos ejemplos, son algunos, son solo algunos ejemplos de inteligencia artificial, y claro, queda claro que desde luego que hay muchísimos más ejemplos de inteligencia artificial, ¿sí? Lo que quiero resaltar, o lo que quiero dejar en claro con lo que estuve comentando hace un rato, es que existe, o más bien estamos todos nosotros dentro de una tendencia creciente, ¿sí? Estamos dentro de una ola creciente de inteligencia artificial, no solo en cuestión en la propia automatización de los datos, ¿no? En este momento queda clarísimo que la inteligencia artificial está presente en cualquier sector, en cualquier industria. Podemos venir a pensar también otros ejemplos como bancas, como finanzas, en donde lo usan para predicciones de riesgo. Podemos pensar en otros ejemplos como los vuelos comerciales, que la usan para optimizar el tema del gasto del combustible. Podemos pensar en muchos otros ejemplos, y entonces la lista prácticamente es interminable, ¿no? ¿Por qué es interminable? Porque en cualquier situación de negocio, ¿sí? Cualquier situación de negocio en donde existan datos y se puedan hacer predicciones, pues siempre podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial. Básicamente, pues muchas áreas, ¿no? Ventas, operaciones, servicio al cliente. Esas eran áreas que antes usualmente pues eran más del dominio de nosotros, los humanos, los trabajadores humanos, y pues poco a poco las máquinas pues han ido ganando terreno en muchas áreas que eran de nuestro dominio, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Entonces, esta es una gráfica de crecimiento. Tenemos que la automatización, la robótica en general de procesos, pues ha ido aumentando, ¿no? Tanto también la automatización inteligente de procesos, que ya es un tema más de un corte, de un perfil más intelectual, ¿no? En donde ya las máquinas están bien posicionando y aumentando su uso masivo. Es decir, desde temas como leer un texto, contestar un mensaje de WhatsApp, contestar algún correo electrónico. Entonces, pues vemos claramente una tendencia que es muy creciente, ¿no?
Si nosotros nos agarramos buscando, aquí en la diapositiva 15, buscamos en Google Trends, buscamos las tendencias, podemos buscar las tendencias y podemos ver las propias menciones de algún término como es de inteligencia artificial en este caso, y podemos ver claramente que han ido creciendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Entonces vemos una tendencia creciente en cuanto a la adopción del término de inteligencia artificial, en cuanto al interés, más bien el interés de inteligencia artificial, porque nosotros ahorita en este momento estamos en la tercera era de la inteligencia artificial, ¿sí? Y en cada era hemos tenido un invierno de la inteligencia artificial. Bueno, bien, pero claro, hasta ahorita no hemos definido qué es todo este rollo de la inteligencia artificial, porque ya tenemos claro que está presente en todos los sectores, ¿no? Pero antes de definirla, o más bien antes, tenemos que ir profundizando. Antes de definir el término inteligencia artificial, tenemos que ir profundizando un poquito más en qué es inteligencia, ¿sí? ¿Qué es inteligencia? Podemos ahorita ir ya comentando que este aspecto de la inteligencia como un atributo humano, ¿no? O sea, quisiera que tenemos no solamente verlo como un atributo humano, ¿sí? La inteligencia, sino que tenemos ya que hacernos un poco más de preguntas o replantearnos, ¿no? Y preguntarnos hacia nosotros si la inteligencia es un atributo realmente único del ser humano, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que ya irnos pensando, irnos planteando, irnos haciendo estas preguntas si realmente la inteligencia es un atributo único del ser humano, ¿no? Porque cierto es que el ser humano pues tiene unas capacidades, ¿no? Tiene unas capacidades superiores, ¿no? A la de otros, animales, ¿no? Y pues queda claro, ¿no? Es que se pone esas capacidades que son superiores, pues se ponen en evidencia por la creación de diferentes herramientas especializadas que pues el ser humano ha hecho a lo largo de toda su existencia como ser humano, y en general ha logrado también lo que es una construcción de una sociedad, ¿no? En la que convive. Lo que quiero dejar claro también es que debemos de entender que hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Es decir, hay otros tipos de inteligencia que no son exactamente la inteligencia humana, y estos otros tipos de inteligencia pues tal vez nos deben de servir también para resolver ciertos problemas, ¿no? Ya hay algunos libros que definen el tema, la teoría de las inteligencias múltiples, en donde hablan de diferentes tipos de inteligencia que hay y cómo podemos clasificar que algunos animales tienen mayor inteligencia. Por ejemplo, un roedor puede tener mayor inteligencia geoespacial que un hombre, en el sentido que se puede posicionar muy bien en su entorno sin necesidad de mapas, sin necesidad de GPS, ¿no? Podemos irnos por ahí. Pero bueno, eso ya es un poquito más. Bueno, entonces cambiando aquí a la diapositiva número 18, vamos a formular de nuevo el concepto, el significado de inteligencia como un fenómeno que no solo sucede en los humanos, ¿no? Sino que puede ocurrir en otros animales. Y aquí quiero dejar en claro que puede ocurrir principalmente pues en las máquinas, ¿no? Claro, muy claramente en una forma pues distinta, ¿no? Bueno, vamos a entonces podemos redefinir todo ese tema de la definición de la inteligencia humana y decir que es la capacidad que tienen ciertas máquinas de comportarse como seres inteligentes, ¿no? Podríamos redefinirla y decir que eso es la inteligencia, ¿no?
como una capacidad que tienen ciertas máquinas de comportarse como seres inteligentes. Bueno, vamos a cambiar la diapositiva número 20. Bueno, hay un tema interesante cuando nosotros queremos estudiar lo que es la inteligencia en animales no humanos, claramente, en animales no humanos. Cuando nosotros queremos estudiar esa inteligencia en animales no humanos, pues ciertamente es más complicado, ¿no? Porque básicamente no hay una retroalimentación verbal, ¿sí? ¿Sí me explico? Cuando nosotros estamos experimentando con animales no humanos, pues obviamente me queda claro que no hay una retroalimentación verbal mediante un lenguaje verbal, ¿no? Es decir, nosotros basamos nuestra experimentación con animales no humanos por medio de un análisis de comportamiento. Y esto es algo bastante interesante en el sentido de que nosotros hacemos de manera analógica lo mismo lo hacemos con un algoritmo, ¿sí? Con una máquina, con un algoritmo hacemos lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Hacemos un análisis de comportamiento del algoritmo, ¿sí? Si ustedes ya cursaron análisis de algoritmos y debieron haber visto que nosotros ahí hacemos un análisis de este estilo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a evaluar el algoritmo de inteligencia artificial en base a su comportamiento, ¿no? Es decir, en base a su salida, en base a sus números de operaciones, en base a su salida, en base a su tiempo, etc. En base a su precisión, a su especificidad, etc. Lo vamos a medir de esa forma, ¿sí? Entonces, de manera analógica es algo muy similar a como nosotros experimentamos con animales no humanos. Bueno, cambiando a la diapositiva 21, aunque el concepto de crear máquinas con una inteligencia similar a la de un humano es algo, pues es algo antiguo, ¿no? El concepto como tal, no estoy hablando de la inteligencia artificial, el concepto como tal de crear una máquina inteligente, de crear una máquina que piensa, de crear una máquina que es como un cyborg, que es como un ser humano, es un concepto súper antiguo, ¿sí? Es un concepto hasta mitológico, ¿no? Entonces, ese es un concepto súper antiguo. El tema es que la historia, o a lo que voy, es que la historia de la inteligencia artificial, pues sin embargo, pues no va más allá de los años 50, ¿sí? De 1950. De hecho, el concepto de inteligencia artificial realmente nació por estas personas que están en la fotografía. Ellos son los padres de la inteligencia artificial. Son los que organizaron la conferencia de Dartmouth en 1956. Y ahí están diferentes señores bastante famosos quienes acuñaron el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Entre ellos está Marvin, el doctor Marvin, que es el del medio de lentes, y por ahí debe estar el otro doctor que es McCallen. Pero ellos son los que, pero en general se les considera a todos ellos los padres de la inteligencia artificial, no uno ni dos de ellos, a todos ellos se les consideran los padres de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva. Algo que ustedes a lo mejor ya vieron en algunas películas que se puso de moda es la película de Turing, ¿no? De Alan Turing, de 1950, ¿no? En donde publica su obra y expone pues su famosísima prueba de Turing, ¿no? Y esta prueba básicamente es para ver, ¿sí? Para ver si una máquina es inteligente o no es inteligente, ¿sí? En resumen, la prueba consiste en que hay ahí un humano que se intenta comunicar con dos terminales, ¿no? Y en estas dos terminales que están del otro lado de la pared, pues hay otro humano y también hay un software, ¿no? Hay un software. Entonces, básicamente, para no ser muy largo, este tema de la prueba de Turing, en palabras sencillas, es que si el humano que está del otro lado no es capaz de distinguir entre el software y el humano, entonces podemos decir que ese software es inteligente, ¿no?
porque el humano no supo distinguir cuál de los dos era el humano, ni A ni B. Entonces, por consecuencia, se dice que el software es inteligente si esto sucede, ¿no? Esta es la famosa prueba de Turing. Bueno, cambiando a la diapositiva 23, hay muchos ejemplos en la historia. Tenemos que en 1997 la computadora Deep Blue pues derrota al gran maestro de ajedrez, que es Garry Kasparov, ¿no? Tenemos otros ejemplos en la historia. El famoso juego en el año del 2011 tenemos que el programa de IBM Watson pues le gana al campeón del conocido juego de Jeopardy, ¿no? Un juego bastante famosísimo. Tenemos también en el año 2015, ¿no? En el año 2015 tenemos que el software de Google, que se llama DeepMind, pues derrota al campeón de AlphaGo, ¿no? Que también es un juego bastante complicado, ¿no? Por otro lado, también tenemos que más recientemente en el año 2019 pues este mismo software de Google pues consigue convertirse en un gran maestro de StarCraft 2 y consigue ganar el 98% pues de las partidas de este juego, ¿no? Es básicamente algo más que hizo este software de Google, ¿no? Entonces, como vemos, hay bastante historia. Bueno, pero lo resumimos en estos puntos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar la diapositiva 27. Aplicaciones y campos de la inteligencia artificial. Tenemos que la inteligencia artificial es una rama principal y tiene diferentes subramas, como es la robótica, como son los sistemas expertos, como es el procesamiento del lenguaje natural, como son los algoritmos genéticos, como es el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la computación cognitiva, entre otras. Pero son las principales, ¿no? La robótica pues es la ciencia que estudia el diseño y construcción de máquinas autónomas capaces de realizar tareas de forma inteligente, resolviendo problemas y adaptándose a los cambios que suceden en el entorno, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos de la robótica, creo que es de las más conocidas por ustedes, donde ya tenemos robots industriales, como en el video que les mostré en un principio. Tenemos ya robots todoterrenos en los que se están fabricando, tipo jeeps. Tenemos algunos robots voladores, tipo insecto, tipo drones. Tenemos algunos robots submarinos también en los que se están trabajando. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos. Tenemos también robots de servicios, que son los que han visto más reciente en YouTube, ¿no? Que sí, aquí el humano pues ya nosotros estamos buscando al robot darle una apariencia más humana para poder interactuar con ellos, ¿no? También tenemos micro robots, que si los comparamos con una moneda pues son bastante pequeñitos, ¿no? Bueno, es una de las áreas más conocidas. Y también tenemos otra de las áreas, la cual se llama sistemas expertos, ¿sí? Y sistemas expertos, dice aquí, intenta acumular el conocimiento existente en un ámbito concreto y aplicarlo a la toma de decisiones empleando procesos de razonamiento lógico. Sistemas expertos tuvo un auge muy alto, no recuerdo si en los años 70, sin embargo ya no está tan fuerte, pero en sí utiliza muchas reglas de inferencia y en algunos casos utiliza una representación del conocimiento que se conoce como ontologías. Las ontologías no son otra cosa más que estas conexiones semánticas. Por ejemplo, tenemos que la pizza tiene conexiones semánticas con pizza de hongos, pizza de vegetales, ¿no? Los ingredientes, tenemos que pizza puede tener un ingrediente que es el hash topping, que puede tener un ingrediente que a su vez este ingrediente lo subdivide en qué tipos de ingredientes puede haber, que son queso, vegetales, y los vegetales se dividen en tomates, en hongos, en los quesos, en los diferentes tipos de queso. Entonces es una divisiones de contexto semántico que así se aplica para representar el conocimiento, y así es como parte de los sistemas expertos. Los sistemas expertos funcionan mediante una red de inferencias. Pues tuvieron su gran auge en el año de los 70 con Prolog y con Lisp. Son más o menos lenguajes setenteros.
A mí en lo particular no me los enseñaron. Son lenguajes muy viejos. Por ejemplo, parten con reglas de inferencia como para intentar asumir cuando, por ejemplo aquí en este dibujo, intentar asumir cuando hay una fuga en el baño, que dice que si la cocina está seca y si la sala está seca, entonces la fuga está en el baño, ¿no? Partiendo de que esté mojado algo, ¿no? Entonces si no llueve y si la ventana está cerrada, pues el agua no es del exterior, ¿no? Y así se va tratando de ir deduciendo mediante una serie de inferencias, mediante cierta lógica, ¿no? Es el uso de lógica en los sistemas expertos. Este es un ejemplito más o menos de cómo se programaba en esa época, de ese estilo, nada más para indicar sala seca, cocina seca. Es lo mismo, las mismas reglas de inferencia anteriores, ¿no? Pero esos son los sistemas expertos. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que en sí estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Tenemos muy de moda muchas cosas, como aplicaciones como Siri y como otras, y hay muchísimas artículos, cuestiones de publicaciones en donde intentan hacer lo que es el SQL. Ustedes ya llevaron base de datos, o hacer el SQL de una manera que se haga por lenguaje natural, es decir, que en lugar de hacer un select asterisco de la tabla a clientes, yo diga verbalmente, oye, dame todos los clientes, y que el procesamiento del lenguaje natural haga la traducción hacia un comando tipo SQL, ¿no? Lo que yo dije de manera verbal. Eso es un ejemplo del lenguaje natural, ¿no? Por otro lado, tenemos también los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos realmente fueron creados en los años 60, pero realmente su auge viene de los años 80 para acá. Y estos algoritmos genéticos se usan principalmente para optimizar. Pueden ser optimizar cualquier cosa realmente. Yo lo he utilizado para optimizar lo que son grids. Por ahí hice un artículo para optimizar una consulta y poderla distribuir en diferentes la consulta, saber cómo distribuirla, ¿no? Cómo distribuirla a diferentes computadoras en un grid, en un clúster. Entonces, pero los algoritmos genéticos en sí funcionan mediante una generación de una población inicial, así tal cual sale de Darwin, ¿sí? Hay una evaluación del desempeño de cada individuo, en donde el individuo se le va a aplicar una función objetivo, que no es otra cosa más que una función de tipo matemática, que se le aplica, y considerando ese criterio es que ya indica si selecciona a esos candidatos para aplicarles una mutación o para aplicarles una cruza, ¿sí? Una cruza de dos individuos para generar otro individuo, ¿no? De tal manera que van sobreviviendo los individuos mejor adaptados, los que mejor se vayan adaptando al entorno, igual que en la teoría de Darwin, van sobreviviendo los mejores y van quedando, y el mejor que queda es el que es considerado el que me resuelve mi problema, ¿no? Aquí algunas tesinas las podemos enfocar a cuestiones de planificación, ¿no? Planificación, esto se usa mucho en scheduling de tipo base de datos, de tipo sistema operativo, pero también lo podemos utilizar en otros tipos de scheduling como una paquetería, ¿no? Para hacer la planificación de la ruta, o así como para ver cuántas cajas o qué cajas tengo que colocar y en qué forma en una camioneta, ¿no? También podemos aplicarlo de esa forma. El aprendizaje automático también es otra línea dentro de la inteligencia artificial, que principalmente pretende generalizar los comportamientos y encontrar los patrones en función de los ejemplos proporcionados, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje automático tiene que tener una entrada, un input, que son los ejemplos, y tiene que haber una salida, ¿sí? Dentro del aprendizaje automático tenemos una clasificación de tipos de aprendizaje, como es el aprendizaje supervisado y como es el aprendizaje no supervisado, ¿sí? Lo dividimos en dos. Tenemos que los algoritmos supervisados son los que reciben en sí un montón de datos, un conjunto de datos, que si hablamos de imágenes van a ser imágenes, que si hablamos de texto van a ser texto, pero en sí es un conjunto de datos del que tiene que ir aprendiendo, ¿sí?
y tiene que darme una salida. Entonces pueden ser desde, por ejemplo, aquí en este ejemplo, que intenta aprender cuáles son caras humanas, ¿no? De todas las fotos o imágenes que tengo. Pueden ser algunos otros ejemplos como el que tengo el que les dejé en la primera tarea, que es de que si yo tengo columnas con información de cuántos autos de una casa, por ejemplo, de una casa, de cuántos del tamaño de su garage, en el sentido de cuántos autos entran en su garage, en el sentido de si tiene patio, cuántos metros son de patio, en el sentido si es en una ciudad o es en una granja, ¿no? En el sentido de cuántos pisos es, y así mucha información sobre esa casa, y pueda intentar predecir su precio de venta, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser de esa misma manera o de otras formas de clasificación. También puede ser una clasificación como lo que hacíamos en Telcel. En Telcel lo que hacíamos era, como teníamos toda la información de las llamadas en sí, de cada cuánto recarga una persona, ¿no? Esos inputs los utilizábamos en el sentido de cuántas llamadas hace a la semana, cuántas recibe y cuántas hace a la semana, cuántas recargas hace, y toda esa información sirve para pasársela de entrada y de ir etiquetando los clientes que son propensos a irse de la empresa, a cambiarse de telefonía, y los clientes que no se van a cambiar, ¿no? Sí, ese también es un ejemplo de un aprendizaje supervisado que también tiene años que se hace en Telcel, bastantes años, creo que al menos tiene 8 o 9 años que se emplea, y vamos, funciona de esta misma manera, ¿sí? El aprendizaje de tipo no supervisado. Aquí el algoritmo lo que tiene que intentar hacer es hacer una clasificación, ¿sí? Hacer una clasificación, él la tiene que encontrar sin que yo le diga algo, es decir, sin que yo lo esté supervisando de entrada, ¿sí? Yo no le voy a decir, oye, esta persona es esto o esta persona es aquello, ¿no? Él me tiene que encontrar la segmentación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué puede ser? Bueno, aquí diferentes personas, ¿no? Que tengo diferentes personas con diferentes gustos, y tengo esos datos de los gustos o hobbies, los tengo ¿cómo se puede decir? En datos, en texto. Pues lo que va a intentar hacer este algoritmo es clasificarme a este grupo de personas, todo este N grupo de personas, en K grupos. En este caso lo crea o genera más bien 4 grupos. Entonces K igual a 4. Entonces, que puede ser el grupo de personas que les gusta ver películas en la noche, los que les gusta comprar videojuegos, o los que les gusta gastar su dinero, no sé, en algunas otras aplicaciones como Spotify, etcétera, ¿no? El caso es que los segmenta. Podemos hacer como esta segmentación, y podemos segmentar por personas, y por personas en cuanto a su perfil de interés, o se pueden hacer segmentaciones más por qué tan parecido es una persona con otra, ¿no? Y esto obviamente va más de la mano con temas de comercio electrónico, ¿no? El ejemplo que les estoy dando. Algunos otros ejemplos de esto que les estoy hablando, de aprendizaje automático en general, pues son las películas recomendadas. Todas esas películas recomendadas funcionan con un tipo de aprendizaje, ¿sí? Con un tipo de aprendizaje automático. El aprendizaje automático, dentro del aprendizaje automático, pues obviamente los algoritmos que se emplean son los algoritmos de recomendación, ¿sí? Son algoritmos de recomendación que me indican a qué cliente, qué productos hay similares a los que manifestó algún interés, ¿no? Entonces, los algoritmos de recomendación pues funcionan mediante aprendizaje automático. Es un ejemplo de aprendizaje automático. En este caso muy particular, técnicas de filtrado basadas en el contenido es un tipo de algoritmo de recomendación, como un subtipo podemos verlo dentro de aprendizaje automático. Entonces este
algoritmo que se conoce como técnicas de filtrado basadas en el contenido, lo que hace es que me construye un perfil de usuarios, y para construirme este perfil de usuarios lo que requiere son cierta información de cada producto, ¿no? Cierta información también del comportamiento de cada usuario, de que a qué le dio clic, a qué no le dio clic, en qué tiempo estuvo, en qué páginas de productos estuvo más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso va creando un perfil y va generando las recomendaciones de los productos que él cree que al cliente le van a interesar más, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar estos algoritmos de recomendación? Pues si estamos hablando de un comercio electrónico, donde hay varios proveedores, podemos evaluar el ingreso promedio que tiene cada proveedor que está vendiendo ahí, como un Mercado Libre, veanlo como un sitio web que tiene varios proveedores que venden, varios vendedores y varios clientes. Entonces podemos evaluar el ingreso promedio de los vendedores. Podemos ver cuál es la máxima mejora de los ingresos de algún vendedor, el máximo. Podemos ver en cuánto aumentó la tasa de compra, ¿no? En el sentido de los clientes, de qué tantos más clientes me compraron. Lo podemos ir viendo obviamente por cada vendedor en sí. Hay varios enfoques. Otra técnica también dentro como otro algoritmo de recomendación, es la técnica de filtrado colaborativa, ¿no? La técnica de filtrado colaborativa es un poco diferente en el sentido de que crea ciertas correlaciones. Por ejemplo, aquí, a medida que, por ejemplo, una persona empieza a comprar mucho pizza, empieza a comprar mucho espagueti, empieza a realizar una correlación entre la pizza y el espagueti. Y a medida que encuentra más personas que a la vez de que compran pizza y espagueti también compran un refresco, empieza a correlacionar estos tres productos, ¿sí? De tal manera que cuando llega un nuevo cliente, un nuevo comprador que compra un espagueti, que compra una pizza, lo cataloga como una persona similar a la otra persona que me compró tres cosas, y de manera automática me hace una recomendación de mi tercer producto. ¿Sí? Es básicamente esa la técnica de filtrado. Ahora bien, la técnica del filtrado pues se debe basar en una opinión de preferencias, ¿no? Es decir, los clientes van a expresarme los ratings sobre los distintos productos, y va a haber una matriz de este estilo, una matriz donde va a haber usuarios por el lado de las filas, y por el lado de las columnas van a ser los productos. Entonces cada cliente le coloca un puntito o una valoración, un rating a cada producto, ¿no? Entonces se forma una gran matriz, y con esta matriz nosotros podemos dar una recomendación pues basada en esta matriz, ¿no? En la opinión de todos los usuarios que tienen preferencias similares. Bien, ahora bien, ¿cómo obtenemos estas valoraciones, estos ratings por parte de los usuarios? Hay una forma que es explícita, que es por lo que se conoce como active feedback, en donde pues se obtienen directamente los usuarios, ¿no? Cada usuario pues, le da el rating, se expresan mediante los llamados rating, ¿no? Le da de manera directa el rating. Y otra forma es la manera implícita, que se le conoce como la passive feedback, en donde estas valoraciones son obtenidas de una manera indirecta, es decir, se obtienen a partir de los registros de qué compró, de qué tanto navegó y en qué partes navegó, en qué lugares estuvo más navegando, y de esa manera le da un rating, un puntaje a los productos que vio más, a los productos similares que estuvo viendo en sí, ya por reglas tipo estadística, tipo matemática, ¿no? Entonces tenemos de las dos formas, de la forma activa, que es una forma básicamente directa, en donde cada usuario está dando su rating, está dando su valoración a los productos, y de la forma implícita, que se hace o se calcula de una manera estadística. En la diapositiva 51 tenemos un poco más el planteamiento que ya habíamos hablado anteriormente, en donde pues hay un conjunto, ¿no? Hay un conjunto de M usuarios, hay un conjunto de N ítems, aquí en la técnica de filtrado colaborativo, en donde cada usuario
tiene una lista de K valoraciones, ¿sí? Es decir, podemos hacer un cruce con el ítem 1 y el usuario 1, en donde obviamente va a tener ahí la valoración, ¿no?, que el usuario le dio, que es lo que estábamos viendo más anteriormente en dos diapositivas anteriores, ¿sí? Básicamente se necesita una matriz y se necesita conocer todas las valoraciones de los usuarios, ¿sí? Bueno, el cálculo de la similitud entre los usuarios se basa en el coeficiente de correlación de Pearson, que ustedes ya lo dominan porque ya llevaron probabilidad y estadística. Este coeficiente sale de esta regla, donde tenemos aquí la valoración del usuario activo sobre un producto AJ, la valoración del usuario I sobre un producto J, y el promedio de las valoraciones del usuario activo y el promedio de las valoraciones del usuario I. Entonces, con este coeficiente de un usuario, de algún usuario, del usuario activo, que es el que está, trata de calcularle cuál es la similitud contra otro usuario sobre ese mismo producto, ¿no? Trata de encontrar los usuarios que son similares para así delimitar qué productos hay que sugerirlo, porque como hemos visto, si encuentra personas similares a ti, pues vas a ver más o menos qué compraron esas otras personas y así darte una recomendación considerando lo que compraron las otras personas, que el algoritmo, mediante un coeficiente de correlación, determina que esas personas se parecen a ti, ¿no? Mediante esta correlación de Pearson, que ya todos ustedes pues obviamente ya vieron, ¿no? El cálculo de la similitud entre usuarios, luego hay una predicción, ¿no? Hay una predicción basada en la similitud. Esta es la parte de la predicción basada en la similitud, y utilizo, voy creando en sí qué tanto se parecen ya todas las personas con todas, es decir, la persona A, qué tanto se parece a la persona J, ¿no? Y para eso estoy utilizando el coeficiente de correlación que ya saqué previamente con la primera fórmula de arriba, y me voy en este caso a multiplicarlo por el valor, la valoración del cliente I sobre el producto J, y así. Básicamente nada más haz de cuenta, esto me tiene que generar una matriz de precisión por cada persona, por persona A sobre el producto J. Bueno, ¿qué problemas podemos observar en el algoritmo en donde se realiza una predicción basado en la similitud? Bueno, ustedes ya acaban de verlo, imagino que ya vieron análisis de algoritmos, y yo me imagino que ya saben la respuesta a esto. ¿Cuál es el principal problema que podemos observar en este algoritmo en donde se realiza una predicción basada en la similitud? No sé si alguien tiene una idea, así en un minuto, sino para darle clic. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema que ustedes, que es típico en análisis de algoritmos, quizás un poco, que deben de saber porque ya pasaron esa materia. Tenemos ventajas, tenemos desventajas en este tema del cálculo. La primera ventaja es que tenemos una rápida incorporación de la información más reciente, ¿sí? Porque estamos calculando toda la información que ya tenemos en sí. Pero también tenemos una desventaja, que es el excesivo tiempo de cálculo cuando hay muchos usuarios, ¿sí? Este algoritmo tiende a tardar porque va sacando las correlaciones de absolutamente todo, como ya vimos, va sacando correlaciones del usuario activo con el usuario I sobre un producto determinado, ¿no? Va sacando las correlaciones y va haciendo predicciones de qué tan similar es, ¿no? Pero esto, a medida que los usuarios van aumentando, pues las fórmulas se van ejecutando, pues fórmulas son cálculos o número de operaciones, pues van aumentando de manera interesante, ¿no? De manera fuerte. Entonces hay un cálculo excesivo y el tiempo se va elevando, ¿no? Entonces,
Hay algunas opciones, como es construir el modelo de estimación de manera offline, que es decir, que este cálculo de similitudes yo lo entreno previamente y genero todas las similitudes entre los ítems P y los ítems Q, ¿no? Pero se generan de manera offline y se guardan. Y de nuevo, pues, ¿cuál es el inconveniente de hacer una construcción de este modelo? Pues es que la primera ventaja es que hay un bajo tiempo de respuesta, pero a su vez la desventaja, como ya deben de darse cuenta, es que hay una incorporación no inmediata de la información nueva, ¿sí? El modelo como lo realizamos de manera offline, pues todos los nuevos datos que estén llegando, pues no los está calculando, ¿no? Bueno, las técnicas de filtrado colaborativo pues tienen varios problemas. El primer problema es la dispersión o el sparsity, que se refiere a la gran cantidad de productos disponibles, ¿no? Frente al número de valoraciones realizadas. Tenemos muchísimos productos y tenemos un número limitado de valoraciones también. Entonces hay una gran cantidad y hay otra gran cantidad. Y eso genera una dispersión, ¿no? Es un problema. También tenemos, como ya veníamos comentando, que hay un problema de escalabilidad, ¿sí? Que el crecimiento del tiempo de computación, a medida que aumenta todo este tema del número de clientes, pues el número de productos, todo a su vez me lleva a un problema de escalabilidad, una especie de cuello de botella, ¿no? Hay otro tema también muy importante, otro problema, que es el early rater, primera valoración y arranque en frío o cold start, que tenemos que esto pasa cuando un producto es nuevo, la imposibilidad de realizar recomendaciones de productos nuevos o a clientes nuevos, ¿sí? Porque no tenemos información a priori de él. Y como en todos lados, también tenemos la oveja negra, ¿no? En donde siempre va a haber usuarios cuyas preferencias pues no son compatibles con las de ningún grupo, entonces no podemos hacerle un match y no sabemos qué recomendarle, ¿no? Y todos estos son líneas de investigación muy puntuales dentro de la técnica de filtrado colaborativo, ¿no? Que se pueden resolver quizás con enfoques híbridos, ¿sí? Bueno, cambiando el tema, otra área también dentro de la inteligencia artificial pues es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo pues ya constituye una familia específica de algoritmos de aprendizaje automático centrados en aprender representaciones de datos. Entonces aquí ya estamos hablando en aprendizaje profundo de lo que son redes neuronales, ¿sí? Redes neuronales que ya pues se implementan como una capa más avanzada para hacer predicciones, que pueden ser predicciones iguales que los anteriores datos, que podemos hablar de imágenes, podemos hablar de muchas cosas, pero aquí hay conjuntos de datos, hay dos conjuntos de datos, uno bueno y uno malo, y hay una salida que es una clasificación, ¿sí? Dentro del aprendizaje profundo. Algún ejemplo de esto, pues del aprendizaje profundo, es en la medicina, lo que es en el análisis de imágenes médicas, ¿sí? Esa es parte del aprendizaje profundo. Bueno, computación cognitiva. La computación cognitiva es otra área también de bastante auge, que estudia un poco más las emociones también, las emociones humanas. Y aquí está muy enfocado a intentar entender o a más bien hacer que las máquinas piensen de una manera muy similar a como lo haría un humano, ¿sí? En el sentido que debe imitar también las emociones que tiene un ser humano, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí algún problema, todo bien para pasar al siguiente tema. Gracias. Bien. Vamos a pasar a la presencia de la inteligencia artificial en negocios. El estado de
de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Bueno, aquí tenemos que la presencia de la inteligencia artificial en los negocios, como ya lo hemos comentado, está muy clara o es muy clara en múltiples sectores. Tenemos que las empresas tienen una intención pero muy clara de adoptar esta tecnología, ¿no? El 28% usa actualmente, de acuerdo a este reporte, el 28% de las empresas utiliza ya la inteligencia artificial. El 51% de las empresas tiene una intención de usarlo en un futuro muy próximo, ¿sí? Y esta intención de usarlo en un futuro muy próximo se debe a lo que estábamos comentando hace un momento, que en un inicio las empresas están implementando, o ya más bien, ya implementaron sistemas de inteligencia artificial, ya implementaron sistemas, lo dije mal. En un inicio las empresas ya implementaron sistemas de información, ¿sí? Sistemas de información, y por consecuencia tienen datos. Incluso algunas empresas ya implementaron tecnología del tipo Big Data y por consecuencia tienen muchos más datos. Entonces están ahorita en esa etapa de recolección de datos. Entonces por eso es su intención. El 51% de estas empresas podemos intuir que tiene intenciones de utilizarlo en un futuro porque ahorita están en su etapa de recolectar los datos mediante técnicas de Big Data, ¿sí? Están recolectando los datos y después lo que van a hacer es enfocar o utilizar estos datos, ¿no? También tenemos que el 89% de las empresas pues piensa que la inteligencia artificial va a generar grandes beneficios comerciales, ¿no? Y el 74% piensa que la inteligencia artificial pues va a ser clave para atraer pues a más clientes en un futuro muy inmediato, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, los líderes en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial, pues tenemos múltiples ejemplos. Tenemos Google DeepMind, tenemos Facebook OpenAI, tenemos Microsoft Research, tenemos IBM, ¿no? Tenemos varios líderes de investigación. Alphabet, que es de Google o es Google, es la matriz de conglomerados de Google que engloba pues una gran cantidad de empresas, ¿sí? Que es todo una gran cantidad de empresas, que es el corporativo, ¿no? Es básicamente corporativo, el paraguas corporativo Alphabet de Google, ¿no? Y muchas de estas pequeñas empresas que están dentro de Alphabet pues están relacionadas de manera directa o de manera indirecta con la inteligencia artificial. Un ejemplo de proyecto es Google Brain, ¿no? Aquí tenemos que su objetivo es pues el de construir básicamente pues que las máquinas puedan aprender por sí mismas o a realizar tareas cada vez más complejas, ¿sí? Un ejemplo de esta aplicación del proyecto Google es DeepBrain, que es como un proyecto que se encarga de generar pues una especie de arte, ¿no? Con aprendizaje automático. Intenta hacer una fusión, ¿no? De dos imágenes y genera como una abstracción, ¿no? De esa manera, una especie de arte, ¿no? Es DeepBrain dentro de Google Brain. Pero bueno, también tenemos el DeepMind, que pues, es de los creadores de AlphaGo, AlphaStar y AlphaFold. Ya hablamos de cada una de las competencias. Uno es con el AlphaGo, otra con el StarCraft, y AlphaFold es para una cuestión de proteínas. También en Google tenemos el famosísimo TensorFlow. En Microsoft tenemos el Azure Cognitive Services, ¿no? Una familia de servicios de APIs cognitivas. En Facebook tenemos también otro producto bastante famoso, que es el PyTorch, que es bastante usado en la comunidad, ¿no? También en OpenAI, que es una empresa que le hace mucha publicidad a Elon Musk. Ahí tenemos el Retro Contest, que es un famoso
una famosa inteligencia artificial que aprende a jugar videojuegos de tipo retro, ¿no? En IBM, pues como ya habíamos comentado, tenemos a Watson, y Watson es una inteligencia artificial orientada a dar respuesta, pero a preguntas formuladas en lenguaje natural, principalmente, ¿no? Con Amazon tenemos que originalmente nació como una tienda de libros, luego fue una retail, luego incluyó oferta de servicios web, y ahora también una oferta de servicios, pero de tipo de machine learning, ¿no? Entonces, como vemos, algo muy interesante, algo muy interesante que tenemos, y como una contradicción, es que hoy en día todos estos actores tienen algo en común, que son de la iniciativa privada, cuando en los años 70, 80 y todavía 90, la inteligencia artificial era prácticamente exclusiva de los laboratorios de las universidades, ¿sí? Bueno, ahora enfocándonos a la cuestión de las herramientas de desarrollo, ¿sí? Las herramientas para desarrollo que tenemos en inteligencia artificial, pues hay una gran variedad, hay mucha disponibilidad, hay mucho código abierto, muchas opciones gratuitas, también tenemos opciones comerciales, y en sí hay bastante. La que ya habíamos mencionado, TensorFlow, es una biblioteca de código abierto que está enfocada a esta cuestión del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, y que ya dispone de una multitud de modelos en redes, ¿no? Redes neuronales profundas. Está integrada con los servicios de Google y está diseñada no solamente para ejecutarse en CPU, ¿no? Sino también ejecutarse sobre GPU, ¿sí? O sobre TPU, que son los de Google. Entonces, y tiene una interfaz en Python, y es bastante buena utilizarla. Yo la he utilizado con redes neuronales en GPUs, es bastante entendible, y con GPUs funciona bien, siempre y cuando tengas una tarjeta gráfica bastante media decente, ¿no? Otra herramienta es el Scikit-learn, que es una librería bastante importante dentro del mundo de Python, del mundillo de Python, y está construida con otras librerías como NumPy, como SciPy, con Matplot. Utiliza varias librerías en sí. Es de código abierto, una licencia BSD. Algo interesante es que ya incorpora conjuntos de datos, como ejemplos como dataset de Iris y demás datasets que ya incorporen, donde podemos hacer uso y hacer pruebas de algoritmos de aprendizaje automático con esta librería. Tiene un problema de escalado, a diferencia de TensorFlow. Esta es más lineal, en el sentido de que no tiende a escalar, ¿sí? Por otro lado, también tenemos otras librerías un poco menos conocidas por parte de OpenAI, que es la empresa que les decía que es muy promovida por Elon Musk, que es Universe, que es una API de código abierto que está enfocada a contenedores, y yo esperaría que ya va un sistema operativo, ya saben que son contenedores, que ya manejan bien todos esos conceptos. No les voy a preguntar que sepan utilizar un Singularity o que sepan utilizar un Docker, pero al menos el concepto yo esperaría que ya lo tuvieran. Y sirve para entrenar básicamente algoritmos de aprendizaje automático de propósito general, ¿no? Y está orientado a un aprendizaje por refuerzo, el Universe, poco menos conocida. Una un poco más conocida, incluso, que ya veníamos manejando en Telcel, es H2O. Es una plataforma de aprendizaje automático de código abierto, y tiene una integración bastante buena con Spark. Spark yo también esperaría que ya lo conocieran un poquito, o al menos escuchar si es que se han metido con temas de Big Data. H2O es súper extendida en empresas y tiene una integración muy buena con Spark. Spark es una plataforma de Big Data que, a diferencia de Hadoop, y espero no estarles hablando en otro idioma, que a diferencia de un Hadoop, esta funciona de manera in-memory, ¿no? Entonces, y esta Spark pues ya incluye una librería, un módulo de Machine Learning, que es el MLib. Ya tiene las bibliotecas de aprendizaje, y ya podemos hacer un modelado de grandes conjuntos de datos, porque ya tiene toda esta cuestión de Big Data, ¿no?, incluida. Hay otras librerías, ¿sí? Hay otras librerías como son Keras, como son una CoreNet, como son NGC, como un café, pero en realidad pues siguen apareciendo muchas otras librerías, ¿no? No sé hasta aquí